Espero se encuentren todos bien. En este segundo encuentro eh, he pretendido que analicemos 3 puntos más sobre la ley 737. Primero su objeto, luego las materias excluidas y tercero los órganos administrativos que ejecutan los procedimientos que luego estudiaremos. ¿Qué significa eso del objeto de la ley? Es, como el artículo 1 de la misma norma lo dice, cuándo se aplica la ley 737. Si se fijan en la diapositiva, en una de las primeras diapositivas con ese título que les he puesto en el EVA, la ley 737 se va a aplicar en 3 casos. El primero, cuando, como decíamos en la clase anterior, el contratante es la administración pública, es decir, se trate de compras del sector público. El segundo, cuando se trate de la tramitación de procedimientos administrativos específicos regulados en la ley 737, es decir, las licitaciones, que son 2, la pública y la selectiva, las contrataciones, que también son 2, las simplificadas y las menores, y el concurso. Pueden ustedes ver el artículo 27 de la ley 737. Y el tercer aspecto que nos lleva a aplicar la ley 737 es cuando se trate de contratos regulados en esta ley específicamente y que obedecen a terminologías propias. Por ejemplo, el contrato de obra pública, porque también hay obra en materia civil. Entonces, si se trata de una obra pública y está regulada por esta ley, hablamos entonces del objeto de la ley 737. También cuando se trata del suministro de bienes, los servicios generales que necesita la administración para funcionar, las consultorías, que son servicios específicos, entre otros. En esos 3 puntos es que se aplica la ley 737. Entonces, repito, cuando el contratante es una entidad pública, cuando uno de los procedimientos a tramitar sea alguno de los que ya les señalé, licitaciones por ejemplo, o 3, cuando se trate de los contratos regulados por la misma ley, la compra pública, obra pública, por ejemplo, ¿verdad? Para ser más claro. La segunda parte de esta clase tiene que ver con las materias excluidas. ¿Qué significa eso? Bueno, muy sencillo, es cuando no se aplica la ley 737. Pero aún así estamos frente a actividad de contratación que lleva a cabo la administración pública. El ejemplo más claro, bueno, las compras que realiza los municipios, las alcaldías. Son contratos públicos, ¿ve? Pero no están regulados por la ley 737, sino por la ley 801. Por eso es que se le denomina materia excluida a todo contrato público de índole municipal. Otro ejemplo de los varios que hay en las diapositivas que yo les he puesto, las concesiones. Las licencias son figuras que nosotros vimos en Administrativo 1 que tienen una naturaleza cuasi contractual, son contratos públicos, pero en lugar de estar regulados por la ley 737, están regulados, por ejemplo, por la ley de la industria eléctrica, si se tratase de concesiones eléctricas. Entonces, en ese tipo de materias, que repito, siguen siendo contratos públicos, pero no están regulados por la ley 737, es lo que nos lleva a denominar como materias excluidas. Quiero hacer un alto en el camino ahí y pedirles que consulten el artículo 5, donde están las materias excluidas. Específicamente la letra E y la letra F. Ahí se darán cuenta de que el Estado también puede llevar a cabo contratos públicos, pero las fuentes de financiamiento son externas, es decir, vienen de organismos financieros internacionales, como puede ser el Banco Mundial o el BID,
que es el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESI. Entonces, cuando estos organismos internacionales financian las compras, los contratos de la administración pública nicaragüense, no se va a aplicar nuestra ley 737, sino que se va a aplicar las normativas de estas entidades financieras, como, repito, son el BID, el Banco Mundial, el BESI, entre un sinnúmero más, ¿verdad? Ahí la cooperación, ahí puede venir la cooperación de entidades japonesas, norteamericanas, etcétera, las cuales también aplican sus propias normas. Quería hacer ese señalamiento y llevarlos a esas letras E y F del artículo 5 para que ustedes vean que también los contratos públicos no solo se financian con nuestros impuestos y con financiamiento que viene directamente de fondos nacionales, sino también de fondos internacionales. Y siguen siendo contratos públicos, pero son materias excluidas. Ojo ahí. El que sea materia excluida significa que la ley 737 no se les aplica. Pero no significa, desde mi humilde punto de vista, y tal vez aquí entro en contradicción con otros abogados o profesores, etc., no significa que esté excluido nuestro sistema nacional, jurídicamente hablando. Por ejemplo, nuestro Código de Comercio. Así, si una empresa extranjera viene a invertir en Nicaragua y quiere realizar una obra pública para el Ministerio de Transporte, lo lógico es que no se le va a aplicar la ley 737, porque es materia excluida, financiado por el BID, por ejemplo. Pero esto no significa que no se le aplique nuestro Código de Comercio. Si ustedes van al Código de Comercio, en nuestro artículo 337, su artículo 337, se van a dar cuenta cómo opera una empresa extranjera en nuestro país. La forma más común es que opera a través de una sucursal. Por lo tanto, ese artículo estipula que operará por medio de una sucursal y que se necesitará, entre otros aspectos, que tenga un representante legal por medio de un poder generalísimo. Por lo tanto, no podríamos decir que el Código de Comercio no se aplica. Lo que no se aplica es la ley 737, pero no el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Puse como ejemplo el Código de Comercio, pero también puedo poner como ejemplo la normativa tributaria, la normativa fiscal en materia municipal, etc. Esa sí será aplicable y esa hay que cumplirla como tal. Pero no así los procedimientos regulados en la ley 737, porque al ser financiados por organismos internacionales son materias excluidas y no se aplica la ley 737, sino las normativas de quien está financiando. Espero haya quedado claro. Si no, recuerden por el foro hacer los cuestionamientos que ustedes crean conveniente y poder responder sus dudas. Un tercer aspecto de esta segunda unidad tiene que ver con los órganos administrativos que regula la ley 737. Yo los dividí en las diapositivas en dos: los órganos rectores y los órganos de ejecución. El órgano rector es aquel, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Contrataciones del Estado, que tiene funciones normativas, que tiene funciones de rectoría, pero que no tramitan procedimientos de licitación. Es decir, si el Ministerio de Salud va a tramitar una licitación para construir un hospital, no es el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Contrataciones, quien tramitará esa licitación pública. Lo hará el Ministerio de Salud, pero lo hará bajo las normas
que emitirá la Dirección General de Contrataciones, que está en el Ministerio de Hacienda. Las funciones de esta Dirección General de Contrataciones están en el artículo 9 de la ley. Léanlas ustedes con calma. Se darán cuenta, por ejemplo, que algunas de sus funciones no dejan de, al menos en la redacción, guardar cierto resquemor. Por ejemplo, en el artículo 9 de la ley 737, en su punto 1, dice que esta dirección puede proponer modificaciones al marco legal. Nosotros sabemos que los únicos que pueden proponer o tienen iniciativa de ley son los diputados o el presidente de la República, por ejemplo. Entonces, tal vez es un problema de redacción que tiene la ley ahí y que es bueno que yo se lo señale para que ustedes tengan cuidado. Pero la Dirección General también hace otras funciones, además de las normativas, es decir, además de emitir normas para regular aspectos concretos de los procedimientos de licitación, también lleva a cabo procedimientos sancionadores. Si un contratista incumple un contrato, lo lógico es que se le sancione administrativamente. ¿Quién lo va a hacer? Por cuestiones de imparcialidad, no el mismo ministerio que contrató con esa empresa, sino una entidad imparcial como es la Dirección General de Contrataciones, ¿no? Entonces, esta y muchas otras son las funciones que esta entidad tiene. Otro órgano rector también son los registros. El más importante es el registro de proveedores. La clase anterior les comentaba que para contratar con el Estado, una de las primeras cosas que hay que hacer es inscribirse como proveedor del Estado. Pues esto se va a hacer en línea, en nicaraguacompra.gov.ni. Usted llenará un formato, lo envía por el mismo sistema y recibirá respuesta en un plazo no mayor de 48 horas, realmente es muy rápido, y ahí se le va a clasificar a usted en el tipo de proveedor que se va a convertir usted como empresario. Este registro nos va a mandar por correo electrónico un certificado de proveedor. Yo les pondré en el EVA algún ejemplar dentro de los expedientes que pondré, y tiene un valor, ese certificado tiene una validez, de un año. 15 días antes de que venza esa validez de un año, lo tenemos que renovar. Eso se puede hacer en línea de la misma forma que se solicitó. Si no se renueva, el artículo 22 del reglamento dice que se entenderá que ese proveedor tiene su certificado vencido, pero eso no implica que en cualquier momento lo pueda renovar. Eso va a traer muchos problemas de aplicación, porque por ejemplo en la licitación selectiva, en la cual nosotros podemos como funcionarios públicos invitar a entidades empresariales a presentar ofertas, si estas entidades empresariales presentaren su certificado vencido, uno se queda, bueno, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Acepto o no esa oferta en base al 17 de la ley que dice que debe presentarlo su certificado del proveedor? Como verán, el reglamento dice que el certificado entra en un estado de vencido, pero también dice que se puede renovar automáticamente. Ese tipo de cuestiones es la que ustedes tendrán que resolver en la agenda de trabajo que les estoy dejando, y por eso no me adelanto a la respuesta. Entro finalmente a los órganos de ejecución. Es decir, quienes tramitan los procedimientos de compra, las licitaciones, por ejemplo. Aquí tendremos tres entidades. La primera, el área de adquisiciones. Es un área que está en toda entidad pública, por lo tanto, si ustedes entran en la web de un ministerio y buscan su organigrama, la encontrarán, y está adscrita a la máxima autoridad, es decir, a un ministro, por ejemplo. Tiene muchísima importancia porque es la que permite ejecutar el presupuesto de cada ministerio. Es la que permite tramitar el procedimiento de compra correspondiente y con esto ejecutar el presupuesto. La entidad de adquisiciones, el área de adquisiciones, tiene una serie de funciones. Yo las he tratado de resumir en la diapositiva. Primero,
planifica las compras, es decir, va a realizar el PAC, que está en el artículo 20, recuerden, de la ley. Segundo, va a ejecutar los procedimientos de compra, todos los procedimientos de compra, ¿verdad? Tercero, va a ser una entidad de resguardo de toda la información, de archivo de toda la información. Si usted va a un área de adquisiciones, encontrará grandes anaqueles con expedientes contractuales. Cuarto, brinda asesoría a todas las entidades internas del ministerio o de un ministerio para que puedan realizar sus compras, y de ahí su importancia. Otro órgano de ejecución es el comité de evaluación. ¿Qué hace el comité de evaluación? Es un órgano ad hoc integrado por 3 funcionarios, entre ellos el coordinador del área de adquisiciones, un asesor legal y un técnico en la materia que se va a adquirir. Entonces, si se van a adquirir computadoras, por ejemplo, tendrá que ser un técnico en informática. Este comité, como ustedes ven, es un órgano colegiado, se constituye de forma impar, puede estar constituido por más miembros, por lo tanto podría constituirse con 5 integrantes o 7, ya que, repito, su integración siempre es impar, y lo nombra la máxima autoridad, es decir, el ministro. ¿Qué hace? El comité de evaluación no recibe ofertas, no decide quién gana la adjudicación. Lo que hace es evaluar las ofertas para que se pueda constatar de que se está cumpliendo la ley 737, y recomendará por medio de un informe quién es la empresa a la que se le debe de adjudicar el contrato, y además una lista de prelación en la cual se ordenará valga la redundancia, el orden que ocupará el resto de empresas que compitieron en la licitación, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de esa lista de prelación? Que si el ganador de la licitación no quiere firmar el contrato, ¿verdad?, pues hay en la lista de espera, en la lista de prelación, otras empresas que sí podrían firmar el contrato como tal, ¿verdad? Entonces, ese comité de evaluación tiene como función solamente evaluar las ofertas y decir quién resultó ganador y preparar esa lista de prelación. Una vez que hace eso, deja de funcionar. Por lo tanto, no será un órgano que ustedes encuentren en un organigrama de un ministerio. Es un órgano colegiado que termina su labor y ejerce sus funciones y al hacerlo termina de trabajar. Y se tendrá lógicamente que constituir otro para otro procedimiento de licitación. ¿En qué procedimientos trabaja ese comité de licitación? En todos menos en las compras menores. Repito, en todos menos en las compras menores. ¿Por qué en las compras menores no? Porque ahí hay otro órgano de ejecución, y este es el último. Uno que se va a denominar Comité Técnico de Contrataciones. Este comité también es un órgano ad hoc, ejerce la función de evaluar las ofertas en compras menores, es decir, en aquellas con un valor de 500.000 córdobas para abajo, y decidir quién es el ganador y constituir la lista de prelación. ¿Cuál es la diferencia con el comité de evaluación? Bueno, tal vez su constitución. Primero, que tiene un carácter más discrecional. La ley dice que podría estar integrado, no dice deberá estar integrado. Por lo tanto, la máxima autoridad puede, con un carácter más discrecional, constituir este comité técnico de contrataciones. Y dice la norma jurídica, la ley 737, podría estar constituido preferentemente por un delegado del área solicitante o el experto en la materia, un delegado del área de adquisiciones y un asesor legal. Por lo tanto, no tiene que ir
el director del área de adquisiciones, como si tiene que ir a integrar el comité de evaluación en este comité técnico de contrataciones. ¿Se fijan? Entonces ahí hay una diferencia en cuanto a la integración en este tipo de órganos de evaluación. Estos órganos funcionan como todo órgano colegiado. Tienen que emitir su votación, la cual es obligatoria. Sus integrantes no se pueden abstener. No pueden delegar en un tercero su labor. Por lo tanto, el director de adquisiciones tendrá que ir a integrar el comité de evaluación. No puede delegar a un tercero. No puede abstenerse, repito. Por lo tanto, tendrá que decir gana la empresa A o gana la empresa B y además decir por qué. Y luego tendrá que dar su voto para constituir la lista de prelación. Bueno, esta es la materia, esta es la temática de esta segunda unidad. Hemos hablado del objeto de la ley, de las materias excluidas y de los órganos que integran administrativamente hablando y reconducen los procedimientos de compra, evalúan ofertas, etc. Yo les recomiendo leer con detenimiento, ¿verdad?, la lectura que les puse en el EVA, pero también la ley desde su artículo 9 hasta su artículo 16, sin olvidar, por favor, consultar también en el reglamento. Ahí aparece cómo funcionan estos órganos y su labor, sus funciones, con mayor detenimiento. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta, al momento de estar elaborando sus agendas, quedo a la orden. Muchísimas gracias y hasta luego.